Las malas noticias tienen un efecto negativo en nuestra vida. Afectan hasta el más fuerte de los hombres. Sin embargo, las buenas noticias las encontramos en la palabra de Dios. Bienvenido a tu Academia de Líderes. Soy el pastor Jaciel Fuentes. El título de esta clase es Sal de tu cueva y quiero compartir contigo el efecto de las malas noticias en nuestra vida y cómo debemos guardarnos o cuidarnos de ella y ser portadores de buenas noticias. La Biblia dice en Jeremías 49:23: acerca de Damasco se confundieron Hamat y Arfat porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. En este pasaje encontramos a dos personajes que cuando escucharon las malas noticias, la Biblia utiliza esa palabra, se derritieron y se confundieron. Y es que las malas noticias causan ese efecto en nosotros. Tienen un efecto negativo que nos confunde, que nos perturba. Por lo tanto, debemos aprender a guardarnos de las malas noticias, pero sobre todo evitar ser portadores de ellas. En Primera de Reyes 19 encontramos un pasaje de la vida del profeta Elías. Por si tú no sabes, el profeta Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia nos enseña que Dios se lo llevó al cielo sin que él viera la muerte. Era un hombre con tal poder de Dios que con su palabra hacía que lloviera o que dejara de llover. Con su palabra hacía que del cielo descendiera fuego. Pero en una ocasión, después de haber hecho eso, después de haber matado a 850 profetas de un dios pagano llamado Baal, la reina Jezabel le mandó un mensaje amenazándolo, y el mensaje es el siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Después de esta amenaza, dice la Biblia que Elías se fue huyendo a esconderse a una cueva. Ahora quiero que te imagines esto conmigo. Elías acaba de hacer descender fuego del cielo en medio del altar. Acaba de ver el poder de Dios manifestado como muy pocas personas lo han visto. Asesinó 850 profetas y con la amenaza de una mujer sale huyendo. Y es que el temor se puede apoderar aún de las personas más fuertes. El temor es una pasión que nos hace huir, que nos hace escondernos. Y aún Elías, siendo un gran profeta, fue presa de ellos. Y es que todos nosotros podemos ser prisioneros del temor. Por lo tanto, debemos de cuidarnos de ello. La Biblia nos dice en el Salmo 112, verso 5: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El temor es una pasión que todos nosotros podemos vivir, así como Elías. Pero la Biblia dice que confiemos en Dios, que el hombre justo confía en Dios y no tiene temor de las malas noticias. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios y en su palabra, en las promesas que Él ha escrito aquí en este libro llamado la Biblia. Ahí nos vamos a mantener firmes y confiados, sin importar las malas noticias que puedan rondar a nuestro alrededor. Proverbios 25:25 nos dice así: como el agua fría al alma sedienta, así son las nuevas de lejanas tierras. La Biblia dice que cuando nosotros traemos buenas noticias a alguien, es como un vaso de agua fría en medio del calor. Ahora te imaginas cómo se disfruta eso.
Cuando nosotros somos portadores de malas noticias, créemelo, llega un punto en que caemos mal. Hay personas que siempre están hablando cosas negativas, y con esto no quiero decir que neguemos las cosas desagradables que pasan, pero lo que sí quiero enseñarte es que seamos portadores de buenas noticias, de la palabra de Dios, porque nuestra sociedad hoy más que nunca necesita escuchar esas buenas noticias. Hay personas a tu alrededor que ya saben que las cosas están complicadas porque son evidentes, pero lo que no saben es que Dios tiene una solución, en que Dios tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar, para perdonar. Y tú y yo debemos ser portadores de esas buenas noticias para ellos. La Biblia está llena de buenas noticias y quiero compartirte alguna de ellas por si estás pasando un momento de dificultad o de necesidad, sepas que Dios tiene una solución. Pero no solo estas buenas noticias son para ti, sino para que las puedas compartir con alguien más. La primera buena noticia que quiero darte es que si estás triste o deprimido, la Biblia dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Permite que Dios con su alegría te llene. Él te va a fortalecer. Nuestra alegría no depende de las cosas del mundo, sino dependen del Señor. Él tiene un gozo para ti que el mundo no te puede dar. Y como el mundo no te lo puede dar, dijera una canción, tampoco te lo puede quitar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. También la Biblia dice que si te sientes caído, Dios no va a dejar al justo que se mantenga en el suelo por siempre. Isaías 52:22 nos lo dice. Dios no dejará al justo caído por siempre. Él va a levantarte. Si has caído, confía. Él no va a permitir que te mantengas ahí. Va a llegar un momento en que Él te va a levantar, te va a fortalecer. Esa debilidad se va a convertir en fortaleza y vas a caminar hacia adelante. También quiero que sepas que la Biblia dice en Joel capítulo 2:25 que Dios hará que sea devuelto. Dios devolverá aquello que el saltón, la oruga, el revoltón se ha robado. Si estás en quiebra económica, si tu negocio fracasó, si perdiste un buen negocio o quizás has tenido una pérdida considerable, cree lo que la palabra de Dios dice. Dios va a devolverte todo lo que has perdido, todo lo que el enemigo te robó, quizás por vivir una vida de pecado, por estar bajo la esclavitud de Él. Dios te lo va a devolver y te va a dar aún muchísimo más. También quiero decirte que si tienes problemas familiares, la Biblia dice en Malaquías capítulo 4, verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Dios hará que tus relaciones con tu familia, con tus seres amados, vuelvan a unirse. Dios va a restaurar tu matrimonio si está en crisis, tu relación con tus hijos, con tus padres. Él va a volver tu corazón hacia ellos y también va a volver el corazón de ellos hacia ti. Otra buena noticia la encontramos en Isaías 53:5. Si estás enfermo, la Biblia dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados, que Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Por lo tanto, cree que Dios quiere y puede sanarte. Si tú o alguna persona amada por ti está enferma, declara esa palabra. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. Jesús en la cruz ya se llevó tu enfermedad. Solo por la fe, tómala, créela. Ora por los enfermos, dice la Biblia. Pon tus manos sobre ellos y ellos van a sanar. También la Biblia dice en 2 Corintios 8:9 que Dios se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Si hoy estás padeciendo escasez económica, cree que Dios va a prosperarte día a día. Va a bendecir tu trabajo, tu negocio, tu empresa, tus estudios. La pobreza no es una bendición, mucho menos es algo de lo cual podemos jactarnos, porque no es algo bueno. Es una maldición que vino por causa del pecado. Pero Jesús se hizo pobre en la cruz. No es que Jesús haya sido pobre. Algunos creen que Jesús fue pobre. Él no fue pobre, de hecho hasta tenía un tesorero.
y ningún pobre, créemelo, tiene tesorero. Pero murió como un pobre, murió desnudo. Y dice la Biblia que Él se hizo pobre en esa cruz para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Dios quiere que sus hijos seamos bendecidos, que seamos prosperados, que no tengamos necesidad de nada. Y eso va a suceder en tu vida. Otra excelente noticia la encontramos en Mateo 8:11. Si eres pecador, dice la Biblia que Él ha venido a salvar lo que se había perdido. No hay persona tan pecadora que Jesús no pueda perdonar. De hecho, Él vino a buscar a los pecadores. En una ocasión, Jesús le dice a los religiosos: yo no he venido a buscar a los sanos, así como los enfermos son los que tienen necesidad de un médico. Yo he venido a buscar a las personas enfermas, a las personas pecadoras. Y esa es una excelente noticia para ti y para todo el mundo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es especialista en restaurar y levantar a aquellas personas que para la sociedad no tienen ningún valor. Por último, quiero darte una excelente noticia. En 1 de Juan capítulo 2, verso 1 dice la Biblia que si aún conociendo a Dios hemos pecado, tenemos un abogado en el cielo, y este es a Cristo Jesús. Jesús no murió para perdonar tus pecados pasados. Él también quiere perdonar tus pecados presentes y futuros. Volviendo a la historia del profeta Elías, quiero decirte que lo peor que podemos hacer ante una mala noticia es escondernos, es huir. Dios fue y se paró frente a la cueva donde Elías estaba encerrado y lo llamó y le dijo: sal. Y cuando Elías salió, escuchó los planes de Dios. Dios no se metió en esa cueva, porque Dios no se va a meter ahí. Él está esperando que nosotros salgamos para mostrarnos sus planes, sus propósitos, sus proyectos. Por lo tanto, quiero decirte, si hoy estás triste, quizás atravesando por un momento de depresión o angustia, sal de ahí, intégrate a tu grupo, sirve al Señor, ocúpate en las cosas del Señor, llénate de la palabra de Dios, de buenas noticias. Rodéate de personas que hablen la palabra de Dios, cosas positivas, y no confieses negatividad de tu boca, porque la Biblia dice que Él nos ha dado, Dios nos dio en nuestra boca el poder de generar vida y de generar muerte. Utiliza tus palabras para declarar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios para tu vida, y eso va a transformar todo, porque créeme, la palabra de Dios tiene el poder para transformar cualquier cosa. Todo Dios lo creó a través de su palabra. De la nada hizo todo a través de su palabra. Confiesa la palabra de Dios y Él va a transformar tu oscuridad en luz. Quiero invitarte a que tomes un tiempo para orar al término de esta clase. Que oren juntos, que declaren la palabra de Dios juntos. Que tomes un momento para bendecir a la persona que tengas a tu alrededor. Que declares que Dios está con ustedes. Que estas buenas noticias que te acabo de dar, las declares sobre tu vida y sobre la vida de quienes te rodean. Echa fuera el temor. Confiesa bendición sobre tu vida, porque lo mejor de Dios apenas está por llegar. Soy el pastor Jaciel Fuentes. Nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.